En las ciencias sociales, en particular en la ciencia política, hay una gran confusión en términos de los conceptos y categorías. Hoy quiero referirme rápidamente al concepto de nazismo. El nazismo es la modalidad o la forma alemana que surge en los años 20 del siglo XX del fascismo. El fascismo tiene una serie de textos, libros, investigaciones, artículos muy amplia. Se han escrito miles de textos sobre el fascismo. No hay una verdad absoluta ni una definición definitiva ni final o completa del concepto de fascismo. Por ejemplo, aquí tengo un texto interesante, investigación sobre el fascismo. Pero vamos a definir el nazismo como la modalidad alemana, históricamente hablando, del fascismo, así como el falangismo es la modalidad española del fascismo, y así como hay fascismo latinoamericano, en el caso de Sudamérica, el Cono Sur, durante los años 70, 80 del siglo pasado, en el caso de las dictaduras chilena, argentina, paraguaya, uruguaya, brasilera, o, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, con las dictaduras militaristas, fascistas, de Nicaragua, o de República Dominicana, o de Haití. Hay diferencias, ciertamente, pero de forma, toda vez que en el fondo son comunes esas diferentes modalidades. En el caso del nazismo, el caso del término nazi, N-A-Z-I, nazi, es un acrónimo del término o del nombre del partido fundado por Hitler y un grupo de sus amigos, que se conoció como el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que traducido al español significa Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El concepto genera confusión y precisamente se hizo exprofeso para convocar y concitar el apoyo y la afiliación a ese partido de grandes masas de trabajadores. A pesar de que el nazismo y el fascismo en general son manifestaciones de extrema derecha y por tanto generalmente están en contraposición de los intereses de los trabajadores, de las clases trabajadoras, especialmente de los sindicatos, de los obreros. Y el acrónimo es ese, nazi. A partir de 1933, cuando Adolf Hitler es elegido canciller de Alemania, es decir, jefe de Estado, y luego cuando con la muerte del presidente von Hindenburg, Hitler asume también el cargo de presidente y los fusiona de tal manera que pasa a ser presidente y canciller, es decir, jefe de Estado y jefe de gobierno, y declara una dictadura nazi, fascista, comenzando por la clausura del Reichstag, del Congreso alemán, y posteriormente y poco a poco y muy rápidamente, o paulatinamente, pero muy rápidamente, clausurando y prohibiendo los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones gremiales y toda otra forma de organización popular democrática. Se instaura esa forma alemana, el nazismo, de fascismo en este país. ¿Qué es el nazismo? El nazismo, tomando o citando al dirigente político del Partido Comunista búlgaro de la época, que fue acusado de haber liderado la quema del Reichstag por parte de los alemanes y quien fue juzgado en Leipzig por ese supuesto delito. Georgi Dimitrov es la forma más agresiva del capital monopolista de Estado.
la forma militarista y agresiva del capital monopolista de Estado. ¿Qué significa eso entonces? Que el nazismo es el fascismo encabezado por los sectores más reaccionarios, más militaristas, más guerreristas, más agresivos del capital monopolista de un país. En el caso alemán, pues obviamente fue claro que el interés del gran monopolio, del gran poder económico, del gran capital, era expandirse a nivel europeo e incluso a nivel internacional, mundial, global, como se dice ahora, dirigido, liderado ese ideal por una camarilla encabezada por Adolf Hitler, dictador militarista, y caracterizado ese régimen por el autoritarismo absoluto, por el totalitarismo, por la ausencia absoluta de democracia y de libertades individuales, de tal manera que entidades, organismos públicos, estatales, del carácter de la Gestapo, que fue la Geheime Staatspolizei, o sea, la policía secreta del Estado, o de las SS, de las SS, que eran grupos militaristas agresivos, de carácter paramilitar, armado, uniformado, y que no respondían sino a una persona que era Heinrich Himmler, que era la mano derecha en términos de la represión militar y policial de Hitler, y quien junto con Adolf Hitler era la única persona, estas dos las únicas personas en Alemania que estaban por encima de la ley y de la Constitución, y que perseguían a los opositores políticos de cualquier tipo y se ocupaban de la represión generalizada, del exterminio incluso físico, masivo, como fue el caso de los comunistas, fue el caso de los partidos de oposición, el caso de los sindicatos, el caso de los intelectuales, el caso de las minorías étnicas, de los homosexuales, de las prostitutas y finalmente de los judíos. Todos estos casos que ocasionaron millones de pérdidas, millones de muertes, y que aún hoy son objeto de estudio, de investigación, y por aparte de algunos negacionistas que se ocupan de tratar de enseñarle a la gente que esto no existió, seguramente con los intereses malignos, perversos de que esto se repita, como en algunos casos de América Latina. Yo diría en el caso típicamente reciente del señor Jair Bolsonaro, que logró el apoyo masivo, popular y mayoritario en las elecciones pasadas de su pueblo para entronizarlo como un representante del fascismo duro, pero tropical, ciertamente, como presidente de esa gran nación. O en el caso de América Latina, un poco más antiguo, como es en el del expresidente, Álvaro Uribe en Colombia, o aspectos de la personalidad y la política y de la doctrina del señor Trump en Estados Unidos de América. La extrema derecha, es decir, los representantes de los intereses más retardatarios, más reaccionarios, más elitistas, antidemocráticos, autocráticos, autoritarios, plutocráticos, cleptocráticos de una nación, es decir, del gran capital, en contra de los intereses mayoritarios. Pero lamentablemente ese movimiento nazi, así como el fascismo en el caso italiano, en el caso español o portugués, contaron con el apoyo en su momento de masas ingentes de trabajadores y de capas medias asustados por la amenaza del comunismo o del socialismo.
precisamente por desconocimiento de los conceptos. De tal manera que nacionalsocialismo no se refiere en absoluto al socialismo, que es un término totalmente distinto y contrario. Si algo caracteriza al nazismo, al nacionalsocialismo y al fascismo en sus diferentes modalidades, es el anticomunismo y el antisocialismo, de tal manera que el concepto de nacionalsocialismo es contradictorio, no se compadece, no es coherente con la doctrina y con los intereses ni con las prácticas del fascismo. Espero con esto dar algunas luces sobre el concepto. Muchas gracias.